Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iré. En el nombre de Jesucristo comparto con ustedes la palabra de Dios bajo el tema titulado El entusiasmo femenil, con base en el libro del Éxodo, capítulo 15, y voy a leer los versículos 20 y 21, que dicen así en el nombre del Señor Jesucristo. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Amén. Hermanos, en este caso, que el culto es de carácter femenil y la enseñanza es para todos, pero aquí trata de una mujer, de María, hermana de Aarón, de Moisés, que pues estaba muy entusiasmada por el acontecimiento que había sucedido. Pero aunque esta palabra es fácil de entender, entusiasmo, como quiera, quiero dar un significado del diccionario de la lengua española. Cuando hablamos de entusiasmo, estamos hablando de fervor, pasión, del que vive y siente intensamente un acontecimiento. Esto es entusiasmo, la exaltación del ánimo, el fervor, la pasión que se está viviendo y se siente por algún acontecimiento. Aquí el acontecimiento que ellos habían visto, es que Dios había manifestado su poder, su grandeza para con el pueblo de Israel, que después de 400 años que estuvieron cautivos, Dios los había liberado de ese país. Entonces, el entusiasmo, ese fervor, ese ánimo, es por algo que está sucediendo y que se mueve muy adentro de nuestro corazón. Aquí trata de esta mujer. Ellas danzaron, traían panderos, bendecían el nombre del Señor, y entre todas las mujeres estaban contentas porque habían visto la gloria de Dios nuestro Señor. Entonces, ese es el entusiasmo, el ánimo, el fervor, ¿verdad? Y hermanos, pues yo creo que este fervor, este ánimo debe de permanecer en nuestra vida tal y como inició desde un principio cuando creímos al Señor, ¿verdad? Dice San Pablo cuando escribe a los Hebreos, capítulo 6 y versículo 11, dice la palabra de Dios así, dice en el nombre del Señor: mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la promesa. Que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, o sea, el mismo ánimo, el mismo entusiasmo desde cuando Dios nos abarcó en esta gracia gloriosa. Yo creo que cada uno de nosotros recuerda ese momento y cuál era nuestra fuerza, cuál era nuestro ánimo, cuál era nuestro fervor, y lo podemos medir hasta el día de hoy. ¿Cómo está? ¿Se ha subido o ha bajado? ¿Cómo nos sentimos? Cada uno de nosotros sabe si ese fervor, si ese ánimo, en qué estado o en qué nivel se encuentra en nuestra vida. Hermanos, ellos habían contemplado el poder de Dios, vieron cómo un viento recio, un viento oriental fue abriendo las aguas del mar, y el pueblo de Israel empezó a avanzar porque se formaron
dos paredes, una a la derecha y otra a la izquierda, y llevaban una columna que era una nube de día y una columna de fuego de noche. Entonces, al pueblo de Israel había luz y al pueblo de Egipto había tinieblas. Y así fue avanzando el pueblo hasta que llegaron a la orilla de la mar y salieron, y dice que Dios desbarató las ruedas de los carros de Faraón y empezó a herir a la caballería y al ejército que los perseguían. Y entonces, cuando el pueblo de Israel sale a la orilla de la mar, Dios le ordena a Moisés que extienda su mano, y las aguas de la mar se cerraron, y ahí murieron los egipcios que querían hacer mal al pueblo de Israel. Y es cuando el pueblo canta un canto juntamente con Moisés, y que dijo Moisés y el pueblo de Israel cantaron este cántico: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando a la mar al caballo y al que en él subía. Entonces Dios los liberó. Por eso ese ánimo, por eso ese fervor. ¿Quién sabe qué Dios o qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Que hay un ánimo, o debe de haber un fervor, hermano. O sea, cada quien mira las cosas con diferente óptica. Una cosa muy importante para mantener ese fervor, ese ánimo en nuestra vida, es la actitud, hermanos. La actitud que hay en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo vemos las cosas? Una buena actitud es la forma en que vemos las cosas. Esa es una buena actitud, la forma en que vemos las cosas. Y esto nos ayuda mucho en nuestra vida cristiana, porque la vida en servicio a Dios, hay muchas cosas que pasan en nuestra vida, y puede ser que algunas afecten porque no las vemos como algo de parte de Dios, y ese ánimo baja. ¿Cómo era nuestro ánimo al principio cuando nos bautizamos, cuando entregamos nuestra vida a Dios? ¿Cómo era nuestro ánimo? ¿Cómo era nuestro fervor? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo nos sentimos? O sea, ¿sentimos lo mismo? ¿Sentimos el mismo gozo? ¿Sentimos el mismo fervor? ¿Sentimos la fuerza para cantar? ¿Sentimos lo mismo? ¿Cómo enfrentamos las cosas que vienen en nuestra vida? Cuando se toman con una actitud positiva, hermanos. Por ejemplo, historias cristianas en el libro de los Números, capítulo 13 y 14. Moisés manda 12 exploradores a reconocer las tierras de Canaán, tierras que iban a ser para ellos, tierras que Dios les había prometido. 12 llegan, andan 40 días explorando esas tierras. Un racimo de uvas lo tuvieron que cargar entre dos, porque estaba muy grande. Había granadas, había higos. Era tierra que fluía leche y miel, pero era tierra que tenía ciudades fuertes. Era tierra que estaban los hijos de Aná, que había gigantes. 10 lo vieron con los ojos terrenales, y llegan con Moisés y Aarón y se quejan: no podemos poseer esas tierras porque ahí son ciudades fuertes, porque allí hay gigantes, y nosotros al parecer de ellos somos como langostas, somos como chapulines, ellos están grandes, no podemos poseer esas tierras. Pero el entusiasmo, hermanos, el ánimo que hay en su vida es algo primordial para nosotros salir adelante. La actitud con que usted vea las cosas, la actitud con que yo vea las cosas. 10 dijeron: no podemos, es verdad, es tierra fértil, es tierra que da leche y miel, pero son ciudades fuertes, es gente fuerte, hay gigantes, no podemos poseerla.
pero habían dos que estaban aferrados a las promesas de Dios, Josué y Caleb. No, si vamos a poder, Dios nos va a entregar esta tierra. La gente se rebeló, quiso destruir a Moisés y a Aarón, quisieron apedrearlos. Te dijimos, nos hubieran dejado allá en Egipto, allá hubiéramos muerto, allá había sepulcros, nuestros hijos. Pero ellos dijeron: no sean rebeldes contra Jehová. Nuestro pan son, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. O sea, ¿cómo miramos las cosas, hermanos? Muchas cosas vienen a nuestra vida, pero son para fortaleza nuestra. Son para que crezcamos. ¿Cómo enfrentamos esas cosas? Debemos de enfrentarlas con una buena actitud, porque Dios está con nosotros. Que nos ayuden en nuestra vida. Entonces, por eso es muy importante, para mantener ese entusiasmo, ese fervor, ese ánimo en nuestra vida, y mantener, hermanos, lo que inició en nosotros. O sea, que no se pierda ese ánimo, porque de la buena actitud está la mala actitud. Entonces, nosotros como cristianos necesitamos tener una buena actitud. Con nosotros está Dios. O sea, yo voy a poder, yo voy a salir adelante. ¿Cómo le voy a hacer? Pues Dios está con nosotros. Como digo, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Eran gente grande, sí. Eran ciudades fuertes, sí. Pero también el Dios Todopoderoso estaba con ellos, hermanos. Y por eso es muy importante, cuando hay un buen ánimo, una buena actitud, las cosas se hacen fáciles. No hay por qué decir: ¿por qué nada más a mí? ¿Por qué yo no voy a poder? Yo no soy capaz, yo no puedo. No, conmigo está un Dios todopoderoso, y voy a poder en el nombre de Jesucristo. Esa debe de ser nuestra actitud. Así como al principio, hermanos, así como al principio de nuestra carrera cristiana, así como cuando creímos, así como cuando salimos de la pila bautismal, que se movía en nosotros el Espíritu de Dios, que no había cosa que nosotros la miráramos muy grande, que Dios estaba con nosotros y todo lo queríamos enfrentar, aunque a veces era solamente el ánimo, pero era la fe que había en nosotros, ese entusiasmo que se movía en nuestra vida. Por eso, hermanos, es muy importante la buena actitud. Y hay consejos que se dan en nuestra vida cristiana. Por eso a veces no conviene, más la gente a veces que no conoce a Dios, no conviene convivir con gente negativa, porque todo se contagia. Como es el buen ánimo, también es el desánimo. Eso también se contagia. Nada más mire lo bueno, las cosas buenas de los demás. Eso también nos ayuda. Lo malo no lo vea, solamente mire las cosas buenas de los demás. Todos, hermanos, tenemos virtudes y tenemos defectos. Todos tienen algo bueno, y eso es lo que debemos de ver siempre. Nada más las cosas buenas de los demás, convivir con gente positiva, ¿verdad? Pues con los que sirven a Dios, ¿verdad? Y no quedarnos con cosas del pasado, con algo que pueda formar amargura en nuestra vida, porque eso mueve el entusiasmo. Cuando hay amargura, cuando se queda en el pasado, no. Ninguna raíz de amargura debe de haber en nuestro corazón. Tenemos que sacarlo. Tiene que haber un ánimo, tiene que haber esa fuerza, ese vigor de parte de Dios en nuestra vida, hermanos, para poder seguir adelante en este camino para que Dios nos ha llamado. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, esta escritura la hemos visto en muchas ocasiones, y ojalá que
nos vamos a recordar el significado de estos versículos, ¿verdad? De lo que estamos ocupados en este día, lo que es el entusiasmo femenino. De aquella iglesia de aquel hombre de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 5, dice en el nombre del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, muchas cosas buenas tenía, ¿verdad? Pero no había mentira, había sufrido, había trabajado, no había desmayado, y ahí estaba. Pero como quiera le dijo: tengo algo contra ti, ¿verdad? Si lo recordamos, se lo mencionamos muy seguido, ¿no? Ahí estás ahí sentado, aquí cantas con el coro, ahí estás con los hermanos, te has guardado, pero tengo contra ti algo. Dejaste tu primer amor, ¿verdad? ¿Sí nos acordamos? Sí, ¿verdad? ¿Qué había dejado? Su primer amor. ¿Y cuál era el primer amor? Las primeras obras, el primer ánimo, el primer fervor, el primer entusiasmo. Ya no era el mismo. Sí estaba ahí, pero ya no era el mismo. Antes, digamos así en un sentido figurado, antes glorificaba bien fuerte, pero ya no glorificaba. Llegaba al altar y sentía la presencia de Dios. Sí pasa al altar, pero ya no con el fervor que lo hacía antes. Cantaba y sentía dentro de su ser la presencia. Todavía canta, pero ya no lo siente. Viene al templo, pero antes nada más entraba ya en la primera puerta y ya sentía. Cuando se acuerdan los hermanos de antes, cuando los congregacionales, ¿se acuerdan del primer congregacional? Y ya se venía la bendición y se sentía desde el congregacional, ya estaba la bendición, poder de Dios. No tenían los lujos que tenemos ahorita, pero pues ahí y aquí estás todavía, pero dejaste tu primer amor. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pudo ocupar? ¿Quién pudo ocupar lo que estaba aquí? ¿Qué pudo sacarlo, hermano? Porque algo lo sacó. O sea, aquí estaba ese ánimo, ese entusiasmo, ese fervor, ese sentir, pero entró algo y me lo movió y lo ocupó su lugar. ¿Qué fue? Yo creo que todos podemos analizarlo, ¿verdad? Y ver qué ha sido. Aquí estamos. Dios nos ayude, hermano. Dios bendiga a las hermanas, porque todas las cosas que se hacen con ánimo, con fervor, no pesan, no son gravosas. Se disfrutan, se saborean, ¿verdad? En lo que le toque, pero lo hace con amor y le da gracias a Dios que lo tome en cuenta, aunque sea la comisión mínima, aunque sea barrer el templo aquí, la comisión de aseo, lo disfruta porque lo está haciendo en la casa de Dios. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos, Dios bendiga a nuestras hermanas, especialmente en este día.